Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende en qué horario estés viendo esto. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Todo bien por casa? Bueno, les quiero contar que así como viene esta metodología de las clases, yo he decidido hacer, digamos, una semana una actividad y la siguiente semana como un repaso de actividades. Así que si la semana pasada hicimos lo de números binarios, muchos de ustedes me enviaron las edades de sus familiares en números binarios. Hicimos igual una pequeña corrección de parte mía en el orden en que se tenían que poner los números. Eh, la actividad fue la semana pasada. Hoy vamos a hacer y les voy a contar lo que vamos a hacer hoy. Es un repaso, ¿sí?, de lo que vimos la semana pasada y la antepasada también, y de lo que hemos visto hasta ahora, un pequeño resumen, y un poco de gimnasia cerebral. ¿Qué es esto, profe? No es educación física, es gimnasia cerebral. Ahora van a ver cómo viene esto. Vamos a empezar por esto. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado que los números o las tarjetas que íbamos a hacer arrancaban con el 1 y que se iban a ir duplicando, ¿no? 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Habíamos establecido, yo hice una pequeña corrección de cómo iba a ser el orden en el cual íbamos a visualizar las tarjetas, o por lo menos dar la respuesta. Vamos a mantener este orden siempre con el 1 hacia la derecha y los números van creciendo hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa si seguimos duplicando los valores? Después del 128 seguiría el 256, después seguiría el 512 y después seguiría el 1024. Y si ustedes hacen un poco de memoria, no sé si fue en la primera o segunda clase que tuvimos juntos, el 1024 les debería sonar a algo. 1024. Habíamos hablado en una de las primeras clases que nos vimos que un byte, hablando de almacenamiento, ¿no?, en discos y almacenamiento en la computadora, que un byte era un carácter y que ese carácter podía ser una letra, un número, un símbolo. Inclusive les dije que un espacio en blanco también era un carácter porque ocupaba un espacio en blanco lo ocupaba. Ya habíamos visto esta tabla. No los quiero marear, es solamente para recordarles. Pero habíamos dicho que 1024 bytes, o sea 1024 caracteres, eran un kilobyte. Algo así como 1 gramo y 1000 gramos hacen un kilo. Después habíamos visto que 1024 kilobytes hacen un megabyte. Algo así como 1000 kilos hacen una tonelada. Habíamos visto que 1024 megabytes hacen un gigabyte, que 1024 gigabytes hacen un terabyte, y así sucesivamente. Teníamos como una lista o una tabla de equivalencias. Muy parecido a lo que haces con el metro, con el kilo, ¿no? Decíamos que 1024 bytes son 1024 caracteres, es igual a un kilobyte, y luego tenía que ir multiplicando por 1024 para saber qué cantidad de caracteres teníamos. No es un ejercicio que vamos a hacer ahora, es solamente les pongo esta tabla para que ustedes sepan que después de la medida del gigabyte, la que sigue es el terabyte. Hoy por hoy se venden discos portátiles en terabytes y la medida que sigue del terabyte es un petabyte, que no sé si está disponible en el mercado común, pero son capacidades que se usan en otros lugares. Bueno, dejando esta tabla de equivalencias de lado, vamos a hacer esto. Vamos a recordar un poquito cómo contábamos los caracteres, ¿no? Lo que les decía recién. Miguel tiene MIGUEL, tiene 6 bytes. El número 36.987 sin comas tiene 5 bytes. Si yo le pusiera una coma o un espacio, tendría un byte más. La frase digo porque son dos palabras, profe, espacio, Mike, tiene 10 bytes. Recuerden que el espacio en blanco se cuenta como un carácter más. ¿Listo?
¿Se acuerdan de esta mecánica que hacíamos? Contar la cantidad, cada uno puede ahora agarrar un papel, escribir su nombre, contar cuántos bytes tiene su nombre, cuántos bytes tiene el nombre de papá, de mamá, del hermano, bytes o caracteres, ¿verdad? Y aquí esto es lo que quería llegar hoy cuando les decía que vamos a hacer gimnasia cerebral. Y entonces, por ejemplo, habíamos hablado de discos flexibles o discos de 5 1/4. Yo les había dicho que estos los usábamos hace muchos años. Algunos lograron verlos, otros no los tienen más. Papá y mamá por ahí son muy jóvenes, más jóvenes que yo, ni siquiera los conocieron. Algunos tienen algún abuelo o algún papá que tiene más o menos mi edad y conocen estos discos. Eran flexibles, eran blanditos. Y el interior, el material era muy parecido a lo que es una placa radiográfica. ¿Cuánto entraba o qué capacidad tenían estos discos de 5 1/4? De 512 kilobytes. Era más o menos el equivalente a 157 o 160 páginas escritas en Word. Solamente de texto. Sin imágenes, sin colores, sin líneas. Puro texto escrito en Word. Eran más o menos 160 páginas las que entraban en este disco. Para que tengas una idea, un libro chiquito en estos discos. Luego salieron los discos de 3,5 que eran de plástico duros y tenían un metal que se deslizaba, ese metal que está ahí se deslizaba para que puedan ser leídos. Los otros estaban más expuestos, el material interno. Aquí esto estaba cubierto, eran más seguros, se dañaban menos, era más difícil que pierdas la información. En los otros, si los tocabas o ponías el dedo, generalmente ya no se leían y se te arruinaban y perdías información. Era muy complejo eso. En estos discos de 3,5 podríamos decir que más o menos entraban casi 3 disquetes de los anteriores. O sea, podías tener en la mano 3 disquetes de los grandes o un disquete de los de plástico de 3,5 y tenías casi la misma capacidad de almacenamiento. Entraba casi lo mismo. Era el equivalente. 3 discos de esos o un disco de los chiquitos. Pero acá se complica un poco. Cuando aparecieron los primeros CDs de 700 megas, equivalían a 500 de los disquetes de plástico duro. Eran 50 cajas, porque las cajas venían de a 10. Eran 50 cajas. ¿Y te imaginas una mochila con 50 de estas cajas? No entra. El equivalente era un CD. Cuando salieron los CDs, nosotros nos volvimos locos, los que usábamos los disquetes. Decíamos, wow, aquí puedo almacenar 500 disquetes de estos. Era una locura. Era cambiar un espacio muy grande, por un disco. Y el disco vos lo conocés. Es un CD que también tenía sus precauciones, porque no se podía rayar, no se podía arañar, y esta vez ya no, el material ya no era como la placa radiográfica. Era un recubrimiento de un metal sobre un plástico, era un poco más tecnológico. El CD a muchos de mi generación nos voló la cabeza, porque era guardar en un disco 500 disquetes. Imagínate la capacidad, la reducción de espacio también, ¿no? Imagínate tener 500 disquetes, un estante, a tener un solo CD. Wow, era loquísimo. Pero después salieron los pendrive y empezaron a salir distintos tipos de pendrive. Los que hoy conocen ustedes son los pendrive de tercera generación, que empezaron a comercializarse en el año 2010. El pendrive como pendrive aparece antes del 2000. Pero no les voy a contar mucho de esos pendrives porque en realidad fueron prototipos de pendrive. Algunos necesitaban pilas, otros eran muy grandes, las capacidades eran muy raras. Hasta que salieron estos de tercera generación, que es los que usamos hoy, que tienen metal. Fíjate en este que parece una llave o en este que parece una tarjeta, cómo se ve el metal. Y este metal ya tiene otro tipo de manejo en capacidad. Y los pendrive que salieron de tercera generación empezaron a aparecer con capacidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Y hablo de gigabytes.
Imagínate entonces cuántos CDs entraban en un pendrive de 4 GB o uno de 256 GB. Agarras una calculadora, pones 256 por 1024 y lo divides entre 700. Y esa es la cantidad de CDs que entraban en un pendrive de esta capacidad. ¿Qué más te puedo decir que no estás viendo aquí? Mira de nuevo. Mira las capacidades de los pendrives. 1, 2, 4, 8, 16. ¿No te suena algo esto? ¿No te recuerda algo que vimos hace unos minutos? ¿O que vimos la semana pasada? ¿Recuerdas esto? ¿Las tarjetas? 1, 2, 4, 8, 16 hasta 1024. 1024 que es la capacidad con la que vamos cambiando de kilobyte a megabyte, de megabyte a gigabyte, que tiene que ver con las tarjetas que usamos para convertir en número decimal a número binario. Una relación extraña entre estos números. El 1 y se va duplicando. Es el método que usamos para convertir números en sistema decimal a números en sistema binario. Se parece mucho en esta numeración. 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿No te voló la cabeza esto? Qué raro, ¿no? Las matemáticas son raras, la computación es extraordinariamente compleja y fascinante a la hora de ver estas cosas. Te pongo este meme porque es un meme buenísimo y lo deben conocer. ¿Te voló la cabeza? La misma correlación numérica que usaste para convertir los números de decimal a binario es la misma correlación numérica que se usa para medir las capacidades de almacenamiento. Me pasé. Las capacidades de almacenamiento en los discos. ¿Qué relación tendrá esto? ¿Cómo puedo yo manejar estos números? ¿Por qué se parecen tanto unos números a los otros? ¿Por qué uso el mismo método de relación numérica? Esto te lo dejo para que lo pienses esta semana, para que digas, wow, ¿esto qué tiene que ver con lo otro? Para que esas neuronas se ejerciten, para que lo charles con alguien que esté en casa, que seguramente lo sepa o tal vez no, y lo imaginen juntos. Así que el trabajo de esta semana es mirar este video, flashear, como dicen hoy, como se dice hoy, pensar y tratar de buscarle un sentido a estos números. Las matemáticas son fascinantes, los números son increíbles. Sumale a la tecnología que está basada en la matemática y te explota la cabeza. Pero bueno, les quería mandar un fuerte abrazo. Quiero que se sigan cuidando como hasta ahora. Vienen días soleados. Abramos las ventanas, que se ventile la casa, que se ventile el departamento. Dejemos entrar el sol, el aire. Y dejemos entrar las ideas. Pueden escribirme al mail. Pueden escribirme al WhatsApp. Pueden comentar el video. Pueden mandarme comentarios con sus profes. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de esto que les acabo de contar? ¿Es tan loco? ¿Era evidente? ¿Era obvio? ¿Ya lo veías? ¿Ya lo sabías? ¿Alguien en casa lo sabe? Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.